Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a continuar en la estela de lo que abríamos la semana pasada. Semana pasada, con ocasión de presentarles la base de datos de personajes de la Biblia que puse en línea, les planteaba también la realidad de la Biblia como una historia de familia. Hoy vamos a profundizar en ese concepto y ver qué función cumplen las genealogías en esa historia de familia. Yo sé que en principio hablar de genealogías no es un tema muy atractivo, diríamos que es muy poco popular ponerse a hablar de genealogías, pero espero sí que al terminar el vídeo tomen conciencia, hayan tomado conciencia de la importancia que tiene conocer el lenguaje genealógico, el pensamiento genealógico que atraviesa toda la Biblia. Y no solo para llegar a entender la doble genealogía de Jesús, que ya de por sí para ese tema es importante, sino para entender la narración misma de la Biblia. Y hay algo muy básico en esto de la Biblia como una historia de familia. Cuando nosotros nos pensamos a nosotros mismos, como occidentales que somos, partimos del individuo. Es verdad que sabemos que el individuo está condicionado por su cultura, por su época, por su entorno, incluso hasta por su familia, pero no dejan de ser condicionamientos. Para nosotros lo que define la vida de una persona es aquello que esa persona hace de su propia vida. Digamos que, aunque reconozcamos un montón de condicionamientos, lo fundamental del pensamiento antropológico de Occidente sobre el ser humano es que es un individuo. Para la Biblia, precisamente, y no para la Biblia en particular, sino para ese pensamiento oriental en el que la Biblia está inscrita, el punto de partida es otro. El ser humano, aunque con su libertad va a hacer esto o aquello y va a crecer esto o aquello, o de crecer, o de construir o construir, pero se mueve en los límites que podríamos decir son su tribu, su grupo, su comunidad, su familia, su procedencia, su iglesia incluso. Se mueve en esos límites. Fíjense un detalle, cuando San Pablo trata de expresar en qué sentido nacer en Cristo nos saca del pecado, él acude a una frase que la da por hecha. Él dice, Adán pecó y todos pecamos en Adán. Y eso no lo explica, lo deja ahí. Y uno diría, pero ese es el concepto más importante de lo que está diciendo, ¿cómo no lo va a explicar? Él sigue, dice, bueno, como en Adán todos pecamos, entonces si nacemos en Cristo, entonces todos somos constituidos en la salvación de Cristo. Y no lo explica. Claro, después vendrá San Agustín, 4 siglos más tarde, con una mentalidad precisamente latina, y dirá, esto hay que preguntárselo, y va a ir llegando a nuestro concepto de pecado original. ¿Cómo cada uno de nosotros peca en Adán? Bueno, a través del pecado original, un concepto, por supuesto, muy difícil, muy problemático para expresarlo, pero que San Pablo ni siquiera eso utilizó. Para San Pablo era evidente que si yo nací en Adán y lo que determina la figura de Adán es su pecado, entonces yo nací en el pecado de Adán. Y él no necesita explicarlo, porque parte de esta mentalidad en la cual el individuo está metido adentro del grupo. Por eso para la Biblia, presentar a un personaje es presentar a qué grupo pertenece, cómo se inserta dentro de ese grupo. Claro, eso nos haría pensar quizás que las genealogías son registros exactos de las generaciones que van de uno al otro, nada más lejos. En realidad las genealogías bíblicas, y en todo este pensamiento medio oriental, las genealogías bíblicas no son genealogías exactas. Casi les diría lo contrario.
La genealogía expresa una comprensión de la persona. Miren, hay una anécdota muy interesante, que es cuando en el siglo XIX la corriente así histórico-crítica empezó a buscar fundamentos para entender las costumbres de las que habla la Biblia. Uno de los estudios que hicieron es entre los beduinos, pero no beduinos de la época de la Biblia, sino beduinos de ese momento, del siglo XIX. Y se encontraron, para ver, claro, si pervivían costumbres o no, y se encontraron con una cuestión muy curiosa. Y que es que cuando dos grupos nómades se fusionaban, en vez de firmar un tratado, que es lo que uno piensa que tiene que hacer, ¿no? Si se va a funcionar, bueno, vamos a firmar un tratado que establezca los límites de esa unión. No, reescribían la genealogía de esos dos grupos, de tal modo que en alguna generación terminaban siendo parientes. Y claro, uno dice, pero eso no es exactamente así. No, no es exactamente así. La función de esa genealogía no es registrar parientes, sino crear la realidad de esos conjuntos que son reales hoy. O sea, estas dos tribus están unidas hoy. Por lo tanto, en la mentalidad tribal lo han estado siempre. Hay un ejemplo muy curioso, ¿no?, en la Biblia. Cuando empieza el libro de Samuel se nos dice que había un hombre de la tribu de Efraín. Y entonces nos cuenta cómo la mujer de él, Ana, llora porque no puede tener un hijo, entonces va al templo, bueno, en fin. Termina Samuel, naciendo el profeta Samuel, donado al templo, que por lo tanto es sacerdote en ese templo, y claro, para la mentalidad muy posterior, un sacerdote que no fuera levita es algo absolutamente inconcebible. Entonces, sin ningún tipo de problema, el libro de las Crónicas dirá que el linaje de Samuel es levítico. Y claro, uno va al inicio del libro de Samuel y dice que es de la tribu de Efraín. Ah, no, pero es levítico. ¿Por qué? Porque realmente él llegó a ser sacerdote. Y claro, queda esa como, desde el punto de vista de los datos, no cierran. Pero la genealogía expresa la realidad de ese personaje. Mira un caso muy interesante, el de Moisés. Vamos a ver la genealogía de Moisés. De Moisés nos dice que es hijo de Amram, Amram es hijo de Keat, Keat es hijo de Leví. Y Leví, ya saben, es uno de los hijos de Jacob. Por lo tanto, hay ¿cuántas generaciones? Dije Amram, Keat, Leví, 3 generaciones. Por 30 años cada una, 90 años. Más o menos 30 años es lo que se calcula una generación bíblica, ¿no? 90 años. Ahora, eso no cierra con la historia de la Biblia. La Biblia nos dice, además explícitamente, que entre la generación de los que entraron a Egipto, los hijos de Jacob, y la generación de los que salieron de Egipto, es decir, Moisés, hay 400 años. Varían un poquitito las distintas tradiciones, pero todo ronda los 400 años. Bueno, pues de Moisés nos dice que hay 90 años. Ahora vamos a un contemporáneo de Moisés, Josué, su ayudante. Puede ser una generación más, porque es más joven, pero sigue siendo de la misma generación de Moisés. Vamos a ver. Josué, hijo de Nun, hijo de Elisamá, hijo de Amiud, hijo de Ladán, hijo de Tajan, de Telach, de Resef, de Beriá, de Efraín, de José, y el hijo de Jacob. Hay 10 generaciones, 10 por 3, 30. Estamos más cerca. Posiblemente aquí también se cayeron algunas generaciones en el medio, pero fíjense que estamos mucho más cerca de los 400 años de duración del tiempo de estancia en Egipto. ¿Qué pasó en Moisés? ¿En un personaje tan importante se olvidaron las generaciones? No. Precisamente por ser tan importante como personaje y por ser realmente fundacional de Israel, la genealogía lo presenta perteneciendo a la generación de los fundadores, no a la generación del resultado, no a la generación de la que forma parte Josué, sino a la generación de los que dan lugar a Israel. Y entonces está ahí nomás de Leví.
Claro, uno diría, bueno, pero entonces la generación no me sirve para saber, la genealogía no me sirve para saber datos sobre el personaje. No, realmente no. Las genealogías, algunas son exactas, muy poquitas podemos decir que pueden ser exactas, las de los reyes, porque bueno, hay una cadena muy bien marcada entre un rey y el otro, incluso son genealogías especiales porque se nombra a la madre en todos los reyes de Judá, menos en alguno muy maldito, pero se trata de fijar su genealogía con mucha exactitud porque ahí hay una cuestión de legitimidad. En la genealogía de los sacerdotes post-exílicos se trata de mostrar la realidad de su anclaje con la generación de los que fueron al exilio, precisamente porque se trata de su legitimidad. Cuando la genealogía tiene que ver con la legitimidad, puede haber pequeños fallos, ahora voy a mencionar uno muy importante, puede haber pequeños fallos, pero en conjunto son más exactas. Pero las genealogías más frecuentes, incluso de personajes tan importantes como Moisés, no tienen la función de registrar el dato del nacimiento o el dato de la filiación. Tienen como función expresar realidades sobre el personaje, como esta que vimos de Moisés. Les decía un caso, ¿no?, de una genealogía que uno esperaría que fuera muy exacta, la de Zorobabel, nada menos. Zorobabel es el personaje que después del exilio conserva la genealogía davídica. Es el descendiente de David que da la continuidad entre los reyes davídicos antes del exilio y no llega a ser rey, pero bueno, establece la continuidad del linaje. La mayor parte de las veces que se lo nombra a Zorobabel, que son unas cuantas, se dice Zorobabel, hijo de Saltiel. Pero resulta que cuando uno va a la genealogía concreta de él, dice Zorobabel, hijo de Pedaías. O sea, y Saltiel está dentro de su línea, pero no es su padre. O sea que incluso en donde uno esperaría que fuera totalmente exacta, lo de Zorobabel, hijo de Saltiel, se convierte más en un cliché y en una forma de presentarlo que en una expresión auténtica de certeza del dato. Es verdad que Saltiel forma parte de su genealogía y a través de eso también comprendemos algo, que es que en las genealogías bíblicas, hijo de no necesariamente indica padre e hijo. Puede indicar a lo mejor 3 o 4 generaciones. Y así nos encontramos con genealogías que van a los altos. Bueno, la misma de Jesús a través de San Lucas, 77 generaciones, multipliquen por 30, da 2300 años. O sea que, y eso es hasta Adán, o sea que ni siquiera sigue la cantidad de años que se pueden calcular en la Biblia. Que para la época de Jesús se calculaban unos 4000 años, ¿no? O sea que ni siquiera llega a eso. La idea de la genealogía es una idea, yo les diría, poético-literaria. La genealogía es creadora de aquello que se va a contar. Nos cuenta precisamente la base del personaje, a partir del cual se va a desplegar su historia. Hay una fórmula genealógica muy usual en la Biblia entre Génesis y el capítulo 3 de Números. Después desaparece. Es una fórmula genealógica muy importante. Es la fórmula Ele-Toldot, que se traduce según los contextos. Estas son las historias, estas son las generaciones, esta es la descendencia. Toldot es una palabra plural, así que la mejor traducción es estas son las generaciones. Pero es una fórmula, es decir, es un cliché literario. Ele-Toldot. Las genealogías que nos encontramos desde Génesis hasta Números 3, casi todas las grandes genealogías están precedidas de la expresión Ele-Toldot. Estas son las generaciones. Incluso la generación del mundo, cuando vamos a la historia de la creación en 7 días, cuando termina en Génesis 2:4a, se dice, traducimos nosotros,
estos son los orígenes de los cielos y tierra cuando fueron creados. Pero literalmente lo que allí dice es, estas son las generaciones de los cielos y tierra cuando fueron creados. Ele Toldot. ¿Por qué? Porque tal es la mentalidad genealogista del narrador que incluso el cielo y la tierra, para ser reales, tienen que pertenecer a un conjunto genealógico. Bueno, ¿y por qué se corta en Números 3? Bueno, esto tiene que ver con la comprensión de lo que es el espíritu bíblico. Aunque la Biblia cuenta historias muy antiguas, historias transmitidas oralmente, a veces en distintas recensiones o de distintas maneras, lo cierto es que lo que nosotros tenemos como conjunto literario es posterior al exilio. Es verdad que tiene una historia literaria muy anterior, pero en sí como narración es posterior al exilio. El exilio es en el siglo VI a.C. ¿Por qué se escribe la Biblia? Precisamente tiene que ver con el espíritu del exilio. En el exilio, al exilio, no marcha todo Judá. Marchan las clases dirigentes, los sacerdotes, los que tenían, digamos, podríamos decir así, los elementos para comprender esa historia de Israel, esa historia de Judá. Para comprenderla, tenían también los registros genealógicos del templo, por ejemplo, que no es que todo el mundo estuviera registrado en el templo, los sacerdotes y los reyes, pero tenían esos documentos, junto con las tradiciones orales, las leyes, todo eso, y con todo ese conjunto dan lugar a una nueva comprensión de la relación con Dios. Este pueblo tenía que llegar a ser una nación santa, expresión que leemos en el Levítico, una nación santa. ¿Qué quiere decir una nación santa? Un pueblo consagrado a Yahvé, como un gran sacerdote. Como si todo el pueblo, de hecho lo define así, nación sacerdotal, expresión que luego retoma el Nuevo Testamento para hablar de los creyentes en Cristo, ¿no? Una nación santa, una nación consagrada como un solo hombre a Yahvé. Y ese como un solo hombre se expresa por medio de las toldot, o sea, de las generaciones. Y todas las historias del Génesis hasta Números 3 van enmarcando las generaciones que van dando lugar por un montón de avatares, un pueblo que se pelea con Dios, un pueblo que se reconcilia, que le reprocha a Dios, que es castigado, que esto, que lo otro, pero todo eso se concentra en Números 3 con la genealogía de Aarón. ¿Y quién es Aarón? El gran sacerdote. O sea que es como si toda esa historia marchara hacia la figura del gran sacerdote Aarón. ¿Ven? Ese es el sentido de las toldot que inundan toda la narración hasta Números 3 y después desaparecen. No quiere decir que desaparecen las genealogías, pero desaparece como fórmula. Se vuelve a usar una única vez más por arcaísmo, por imitación de todo esto. El narrador que escribió el libro de Ruth usa esa fórmula para hablar de la genealogía de David, pero la usa ya como un guiño literario, digamos, dando por supuesto que es un arcaísmo, así como usa otros arcaísmos dentro del mismo texto. ¿Ven? Entonces las genealogías no tienen la función de registrar cadenas de padres e hijos. Si fuera eso, no servirían para absolutamente nada, porque son todos personajes que han muerto y son totalmente desconocidos para nosotros. No, justamente la función de las genealogías es enmarcar, presentar y dar su sentido a los conjuntos narrativos a los que pertenecen. Por eso no las debemos saltear cuando leemos. Aunque al principio nos cuesta entenderlas, porque claro, es difícil vencer la inercia de que la genealogía me está contando simplemente quién es el padre de este. O incluso es difícil vencer el tedio de las largas cadenas genealógicas. Cuando uno va, por ejemplo, capítulos 4 y 5 del Génesis. Claro, recién empezamos a leer el Génesis y ya nos encontramos
con ese escollo. Miren, les voy a decir muy brevemente, es mucho más largo el asunto, pero les voy a decir brevemente cuál es mi tesis sobre esos capítulos 4 y 5 de Génesis. Si ustedes van ahí, les cuenta la genealogía de Caín, 7 generaciones, y la genealogía de Set, 10 generaciones. Todos los nombres de la de Caín prácticamente se repiten, aunque cambiando en algunos casos el orden, pero prácticamente se repiten en la de Set. Y las que no se repiten, los nombres son variaciones. Y en el medio se nombra a una mujer, Naamá, descendiente precisamente del linaje de Caín. Recuerden que el linaje de Caín es un linaje maldito. Naamá significa la preciosa. Así que ustedes imaginen dos conjuntos. Uno da lugar a una preciosa. Y los otros son los buenos, pero resulta que confluyen ahí en el medio. No sabemos qué pasa entre ese linaje y la preciosa, pero lo cierto es que cuando vamos a Génesis 6, nos dice que los hijos de Dios se volvían locos con las hijas de los hombres. Y entonces la tierra se convirtió en un caos. Y ahí Dios decide el diluvio y todo eso. Es un fragmento totalmente mitológico. Los hijos de Dios se vuelven locos con las hijas de los hombres. ¿Qué hace esa genealogía? Explica de una manera, racionaliza, podríamos decir, ese pequeño mito de los hijos de Dios que se vuelven locos con las hijas de los hombres. Nos muestra una hija del linaje maldito de Caín, y nos muestra el linaje de los buenos, y confluyen en el medio. No nos dice que pase nada, porque en ningún momento se ponen en relación. La relación está en la repetición de los nombres. Fíjense, esto es una tesis, es una tesis sobre para qué están esas genealogías, que es un gran enigma en el estudio bíblico, las dos genealogías que tanto se parecen, pero que sin embargo literariamente son de orígenes muy distintos. Bueno, una posibilidad, la que yo entiendo, es esa. Es decir, que a través de la genealogía me ha planteado una situación que se resuelve en ese pequeño fragmentito mítico de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Un fragmentito que uno diría, ¿cómo sobrevivió eso en la Biblia?, ¿no? Precisamente, un Dios que es totalmente trascendente. Bueno, a costa de racionalizarlo de esta manera, por estas líneas genealógicas. Nosotros racionalizamos de otra manera, pero como para la Biblia lo racional es la cadena genealógica, mostrar esas dos cadenas genealógicas confluyentes en Naamá es un modo de racionalizar. Bueno, este es solo un ejemplo para que vean cómo leerlos, porque esto no sale de una sola vez. Esto es ir penetrándose de esos nombres y de cómo esos nombres se encadenan, se repiten, reaparecen cambiados. Cuando uno va viendo eso, va entendiendo una trama más profunda en la Biblia, que no es la trama de este es hijo de, sino que es la trama de eso que les decía al principio de este vídeo, ¿no? Cómo cada personaje está metido y como surgiendo de una condición que pertenece a su grupo. Bueno, muy bien, vamos a ver si la semana que viene podemos ver un poquitito las genealogías de Jesús. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias.